hacerlo juntos para repasar. ¿Vieron el ejercicio que habíamos empezado a resolver la clase pasada, que era el ejercicio 1.1? Habíamos llegado hasta el punto D, que era calcular la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, lo que yo les propongo ahora para arrancar la clase es que hagamos esas cuentas todos juntos como para cerrar qué es el concepto de estos tres estadísticos, ¿no? Que están midiendo estos tres estadísticos. Así vemos de la lectura de ustedes qué dudas, qué dificultades, qué quedó. ¿Les parece? Ok. Bueno. Entonces, vamos a copiar acá. Igual ustedes tienen el link en el SED. Les voy a copiar el link. Este es el Excel, donde vamos a hacer las cuentas. Y el link al Word. Y voy a poner a compartir. ¿Estamos grabando? Sí, estoy grabando. Buenísimo. Empecé a grabar recién cuando el ejercicio. Bueno. Entonces, a ver, estamos acá. Recordemos, lo que se estaba haciendo acá era medir 40 plantas de girasol en una parcela con densidad alta. ¿Sí? Así que tenemos 40 mediciones y lo que hicimos la clase pasada, están todos con el libro, así vamos viendo uno y otro. Lo que hicimos fue calcular la media aritmética. Entonces, hicimos por acá la media aritmética. ¿Y alguno me cuenta cómo se calcula la media aritmética? La media aritmética es la sumatoria de todos los valores, la cantidad de veces que aparezcan, dividido por n cantidad de valores. Y si no, lo puedes hacer como los valores diferentes, sin repetirlos por su frecuencia relativa, o sea, la sumatoria de todo eso. Buenísimo. Entonces, vamos a ver acá. Lo primero que dijo Raúl, que es sumar todos los valores, los 40 valores, y dividirlos por el total de valores. ¿Me dicen cuál es la fórmula en el libro? ¿Dónde está la fórmula esa que hace esa operatoria? Sí, página 29. ¿Querés que la diga tipo en voz alta? No, pero está bien. La fórmula, porque nos vamos a manejar mucho con el libro. ¿Están todos con el libro? A ver, los quiero todos acá conectados, con cámara, con micrófono, para hacerlo bien interactivo. Quiero que busquen, Raúl ya tiró, que es la página 29, ¿cuál es la fórmula? Todas las fórmulas van a tener un número, una identificación. La 1.1. 1.1, perfecto. Entonces tenemos la fórmula 1.1, que nos dice, y vamos a repasar, voy a poner un PowerPoint, y vamos a ver qué dice esa fórmula. Esa fórmula, la fórmula dice que X raya entonces es media aritmética. También la pueden ver, no está en el libro, pero la pueden ver como promedio. En general nosotros nos vamos a referir como media aritmética y sumatoria de XY desde I igual a 1 hasta N. Esto también lo podríamos escribir así. Dividido el N, ¿no? Este es desde I igual a 1 hasta N. Entonces, este símbolo de la sumatoria me está diciendo suma todos los X. Acordémonos que las X son los datos, las observaciones. Y N es el tamaño de la muestra, la cantidad de datos.
Entonces, lo que me está diciendo acá, anda desde la primera observación hasta la observación 40 y anda sumando todas esas observaciones y después dividirlas por n. ¿Sí? Y eso, si nos vamos a nuestro Excel, que lo tenemos acá, ¿se ve? Acá tenemos los 40 datos de las 40 plantas, ordenado de menor a mayor, y es un poco lo que hicimos acá. Acá usamos la función promedio, pero yo podría haber dicho suma de todos esos valores, y toda esa suma la dividimos, de nuevo, suma de todos esos valores, ahí está, ahí sumamos todos estos números. ¿Estos ¿en qué unidades está este 8.908? ¿Qué son? ¿Qué sumamos? Centímetros. Centímetros, ¿sí? Así que todas las plantas, si las pusiéramos una arriba de la otra, serían 8.908 centímetros. Pero ¿cuánto mide en promedio una planta? Y dividimos por el total de datos por 40 y ahí tenemos el 227. ¿Bien? Bueno, listo. Ya tenemos la media aritmética, que es una medida central, como un número representativo del conjunto. Ahora yo me pregunto, ¿cuán variables son las plantas? Imagínense un campo que tiene un suelo recontra homogéneo, donde yo puse semillas que son todas semillas del mismo genotipo, la misma genética. Las condiciones ambientales, vamos a suponer que lo hicimos en un vivero, las condiciones ambientales son constantes, entonces la altura de las plantas de girasol es de 222, 223 centímetros. ¿Y qué esperaríamos si las condiciones son muy parejas para todas las plantas? ¿Cómo van a ser las alturas individuales de las plantas con respecto a ese 223 centímetros? Muy similares. Muy parecidas, ¿no? ¿Se entiende? Si tenemos todo muy parejo, y esperaríamos que todas crezcan más o menos parejo. Ahora imaginemos otro sector donde estas plantas se tiraron en una parcela y esa parcela tenía zonas más salinas, otras zonas más húmedas, otras zonas con más nutrientes, ¿sí? Y entonces la altura de las plantas va a ser bastante distinta. Sin embargo, el promedio también puede dar 2,23 centímetros. Entonces, con esto que les quiero decir, un aspecto de los datos va a ser la centralidad. ¿Cuál es un número central representativo del conjunto? Y eso va a venir dado, entonces, les pongo acá, la tendencia central de un conjunto de datos, y la vamos a tener con la media aritmética. ¿Qué otros estadísticos nos sirven? La mediana. La mediana, ¿qué más? La moda. Los cuartiles. La moda, ¿sí? Y los cuartiles, en realidad no nos hablan de la centralidad, en realidad el cuartil 2 nos habla de la centralidad, ¿no? Que es la mediana. Los otros es como corrido para un lado, corrido para el otro. Pero estos tres, mediana la vamos a poner también como cuartil 2, nos dan una medida de un número representativo del conjunto en cuanto a la centralidad. ¿Sí? De la misma manera que yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tardan en llegar a la facultad? Y bueno, alguien me va a decir 2 horas, otro me va a decir vivo la vuelta 5 minutos. Bueno, sacamos el promedio y tenemos una idea aproximada de cuánto se tarda. Ahora, lo que estamos charlando ahora, de que las plantas sean todas parecidas en cuanto a su altura o sean muy distintas, no lo captamos con esto. ¿Se entiende? Que es otro aspecto de los datos. Entonces necesitamos otros estadísticos que midan eso. Y si se fijan, yo ahora estoy en la página 31, también, un poquito a mitad de página, dice medida de dispersión de variables cuantitativas. Entonces, esta otra familia de estadísticos que nos va a hablar de si los datos son muy parecidos o son muy distintos. Perdón, esto lo llamaste, esto es dispersión, pero lo que habías dicho antes, que era que lo indicaba la media aritmética, mediana y moda, ¿cómo lo habías llamado exactamente?
tendencia central. Ok, porque pensé que lo había anotado y anoté media aritmética en vez de eso. Gracias. Tendencia central y ahora tenemos medidas de dispersión, que es otra cosa. Bueno, a ver, y entonces si leyeron qué medidas de dispersión Varianza, desvío estándar, varianza, Coeficiente de variación. el desvío estándar, el coeficiente de variación. Hay otro más. la amplitud total. La amplitud total. Y la amplitud entre cuartiles. Muy bien, y la amplitud entre cuartiles. Tiene que ver con la tendencia central. Si yo saco una varianza o un desvío, no me va a decir cuál es la altura en general de las plantas. Me mide otro aspecto. Todos esos. Amplitud total. ¿Qué sería la amplitud total? Se ve, ¿no? Lo que estoy escribiendo en el Excel. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo se calcula la amplitud total? Sería la diferencia entre el valor mayor y el mínimo de una variable. Perfecto. Entonces, acá que es muy sencillita la cuenta, ¿no? Vamos a hacer acá. Y el valor más grande estaban ordenadas de menor a mayor, así que la altura más grande es 238. La planta Sí. más alta 238. Y la planta más baja 208. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa recta. Siempre el más grande menos el más chico. Nos dio 30. Pregunto, ¿tiene unidades esto? Sí, ¿no? Y si tiene, ¿qué unidades tiene? En Centímetros. centímetros. Perfecto. Entonces, esto se entiende, es la diferencia entre la más baja y la más alta. Eso es la amplitud total. Ya nos da una idea. Nosotros podemos decir, las plantas miden en promedio, tienen una media de 223 centímetros y la diferencia entre la más grande y la más chica es de 30 centímetros. Bueno, ¿por qué no nos quedamos con la amplitud? Fíjense, de nuestros 40 datos, ¿cuántos usamos para calcular la amplitud? 2. 2. ¿Se le cortó a Adriana? Parece que sí. Creo que sí. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer. Estaba justo viendo los TP que mandaban ustedes. Vamos entonces. Bueno, ahí están viendo. Sí. Ok, ¿me recuerdan en qué ítem estábamos? Vimos amplitud total recién. Ok, ¿cómo calculábamos la amplitud total? Hacíamos la resta entre ¿quiénes? Entre el valor máximo y el valor mínimo. Ok, ¿y cómo encontramos el valor mínimo? Ordenábamos, ¿no? De menor a mayor. Y el que estaba arriba, ¿no? Acá. Y el valor máximo era el que tenía acá. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces para hacer la amplitud total, lo podemos poner, por ejemplo, acá. Vamos a poner la resta
entre este valor menos este valor, ¿no? Bueno, ¿y qué otras medidas de dispersión vimos? Amplitud entre cuartiles. Amplitud es Amplitud intercuartilar. ¿Sí? Ok. Y supongamos hacerlo a mano. ¿Cuántos datos teníamos? 40. 40, bueno. Y entonces si queremos encontrar el cuartil 1, ¿dónde estaría ubicado? ¿Qué posición? En 0.25 de la fuerza relativa acumulada. Ok. Lo podemos ver, por ejemplo, acá en los datos sueltos. Lo podemos ver acá. En la fuerza relativa acumulada se tiene. Bueno, podemos verlo acá, ¿no? En este que estaba bastante desagregado, podíamos ver el dato exacto. ¿Dónde estaba el cuartil 1, habíamos dicho? Que lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? En 218. En 218. Entonces tenemos que acá que esto de la amplitud intercuartilar sería Q3 menos Q1, donde tenemos que Q3 es igual a... ¿Cuánto? ¿Cuánto era Q3? 218 era Q1. ¿Q3? 229. 229. Lo vemos acá porque vemos que acá te habíamos llegado a 72,5 y acá estamos en 77,5, ¿no? Entonces tenemos 229 menos... ¿Cuánto era el Q1? ¿Se acuerdan? Lo dijimos recién. 218. 218. Bueno, entonces vamos a poner acá 229 menos 218. Tenemos que es 11 la amplitud intercuartilar. ¿Y qué me explica la amplitud intercuartilar? ¿Qué podemos decir con ese rango, digamos, de valores? Rango decimos a la resta, ¿no? ¿Qué podemos decir con ¿Entre qué valores está el 50%, digamos, de los Es- valores arrojados? O sea, el 50% del medio. Exactamente, no cualquier Claro. 50%, sino el 50% centro, ¿sí? Así que bueno, es esa distancia que es en centímetros, estamos hablando de 11 centímetros, en una distancia de 11 centímetros se encuentra el 50% central de los datos, ¿sí? No cualquier 50%, sino el 50% central. No sé si Acá recuperamos audio. estoy. Acá estás, bueno, dejo de compartir porque no sé cómo la grabación sale este cachito. Ya vimos amplitud intercuartilar y amplitud total. Buenísimo. Yo estoy igual sin internet. Estoy con el Bueno, cel- como quieras entonces. No, no, dale, pero capaz se vuelve a cortar si me quedo sin datos. Dale, cualquier cosa me cambio. Bueno, buenísimo. Entonces están las dos de amplitud y vamos a la varianza. Vamos a calcular la varianza. La varianza es más complicada. Y dice que la varianza, la definición de varianza, ¿me dicen cuál es? Es el promedio de las distancias cuadráticas entre los valores y su media aritmética. Muy bien. Entonces, varianza es un promedio, así que vamos a estar dividiendo por n, igual que diríamos acá. Pero ¿qué promediamos? Promediamos los desvíos. A ver, dice, la varianza es el promedio de las distancias, como bien dijo Andrés, distancias cuadráticas entre los valores y su media aritmética. Yo voy a copiar la fórmula y dice que la varianza de x es 1 sobre n por la sumatoria de los xy menos x media, todo esto al cuadrado, desde igual a 1 hasta n. Bueno, vamos a entender esta fórmula. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá me está diciendo que sume. Voy a tener que sumar voy a tener que sumar 40 cosas. ¿Pero qué es lo que tengo que sumar? Miren lo que dice acá. ¿Qué es esto? Esta El parte. cuadrado de la diferencia entre cada valor y la media aritmética. Exacto. Por ahora olvidémonos del cuadrado, pero esto me está diciendo cuánto se está alejando cada valor de la media.
¿Sí? Esto es lo que se llama desvío. ¿Cuánto se está desviando cada dato de la media? Y esto, si lo piensan un poquito, pensémoslo en, no sé, en las alturas de ustedes. Podríamos tomar la altura media, entonces es cuántos centímetros está cada uno de ustedes por encima o por debajo de esa altura promedio. ¿Se entiende? Que es una medida de cuán distintos son. Si todas las plantas, esto nos había dado 222,7 centímetros. Si todas las plantas midiesen exactamente 222,7 centímetros, ¿cuánto vale esto, esta distancia? 0. 0, ¿sí? Y si todas son iguales a la media, quiere decir que esta suma nos va a dar 0. ¿Se ve eso? Esto es una medida de variabilidad. Si todos los elementos son idénticos, es decir, si no hay variabilidad, estos desvíos valen todos 0. Eso nos quiere decir que no hay variabilidad. ¿Sí? Si yo pregunto en el curso, no sé, ¿cuál es el número promedio de cabezas por estudiante? Me va a dar 2 y la varianza va a ser 0 porque todos tienen, 1 y todos tienen una cabeza. Bueno, entonces vamos a tener los desvíos. Vamos a calcular los desvíos en nuestro Excel. Entonces nos vamos al Excel y lo que vamos a hacer es a cada una de las plantas le vamos a restar la media aritmética. Entonces eso voy a hacer igual a 208 menos, y yo no quiero escribir la fórmula, entonces me voy a ir directamente acá al 222,7, cualquiera de los tres. Bueno, ¿y qué pasa? Ahí me dice autocompletar, pero no lo quiero autocompletar. La primera planta me dio esto. ¿Qué interpretación tiene? Esto, 14,7. ¿Qué quiere decir? El valor 208 está 14,7 centímetros por debajo de la media. O sea, que tiene un desvío de menos 14,7 centímetros, o de 14. Creo que el desvío se dice como el módulo, ¿no? No importa si es. Sería el desvío exacto. Y si lo bajamos al problema, la plantita 1, que es la más baja, mide casi 15 centímetros menos que la media. ¿Están de acuerdo? Eso nos está diciendo. Estos desvíos, ¿están de acuerdo que están en centímetros? Sí, es una resta de 2 centímetros. Sí. Bueno, ahora yo voy a copiar la fórmula. Pero ¿qué pasa si yo la arrastro así directamente? Me va a ir actualizando el B42, pero el B46 lo va a ir corriendo. Y yo quiero que siempre reste este número. ¿Cómo hacíamos para inmovilizar? Si es que saben. ¿Cómo hacemos para inmovilizar una celda en el Excel? Tenemos el Alt signo F4. en medio de la letra y del número de fila. Perfecto. Entonces yo le voy a poner un pesos. Sí, o lo tocas y le pones Alt F4 y se pone solo. Buenísimo. Entonces, o escribo en pesos o Alt F4 y eso va a hacer que cuando yo autocomplete, ¿ven? Siempre me va a restar el valor de la media. Entonces, como los datos están ordenados de menor a mayor, miren lo que va pasando. Las distancias a la media se van achicando. Y acá estamos en 222, 223, donde se dan las más chiquititas. Y después empiezan a aumentar de nuevo. ¿Qué cambió entre por debajo y por encima de la media? El signo. El signo. Ahora el signo es positivo, porque ¿qué quiere decir? Vamos a la planta más alta, nos dio 15,3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que está 15 centímetros por arriba de la media. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué calculamos? Distancias a la media aritmética. Eso se llama desvíos. Si todas las plantas hubieran medido 222,7, todo esto nos hubiera dado 0. ¿Sí? Y en un campo muy homogéneo, todos estos valores de altura hubieran sido muy parecidos y por lo tanto todas estas distancias son chiquititas. Se entiende que esta distancia es una medida de dispersión. Si son muy grandes hay mucha dispersión, si son chicas hay poca dispersión. Bueno, ¿qué pasa si sumamos toda esta columna? Yo me voy a poner acá y le voy a pedir que sume toda la columna de desvíos. ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Cuánto me va a dar esa suma?
y quiero que vayan. Debería dar un valor parecido a 0, supongo, porque se van a ir restando y sumando. Calculo que por eso lo haces al cuadrado, ¿no? Para que no Bien. te suceda eso, que te queden los módulos. Exacto. Vayan al libro, a la fórmula 1.3. Fórmula 1.3 del libro. ¿Qué dice eso? Voy a borrar esto. Acá. ¿La encontraron? La fórmula 1.3. Sí, y la sumatoria. 31 de lo que dice las propiedades de la media aritmética. Exacto, la de las propiedades. Y dice, es una propiedad de la media aritmética. La media aritmética es como el centro de masa de la distribución. Entonces se va a compensar siempre lo que está por encima como lo que está por debajo. Por lo tanto, esta es una propiedad que dice que si sumamos las distancias de cada dato con respecto a la media de esos datos, esto nos va a dar 0. Esa es la propiedad 1 de la media aritmética. ¿Se entiende? Estamos viendo las alturas, hay algunas que están por encima, otras por debajo de la media. Cuando sumamos todas esas distancias, se va a compensar lo positivo con lo negativo. Bueno, vamos a ver si es así. Venimos acá y le pedimos que nos sume. Esperen, que tengo esto acá que no me deja ver. Ahí está, la suma, pero no lo quiero dividido 40. Las sumas secas y ahí efectivamente contrastamos la propiedad. ¿Sí? Siempre, inventen el conjunto de datos que quieran, siempre la media, la suma de los desvíos nos va a dar 0. Bueno, y ahí tenemos un problema, porque si nosotros queríamos calcular variabilidad y decimos, bueno, sumamos todos los desvíos para tener una media variabilidad, se nos compensó todo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos matemáticamente? Para que todo se sume, no se compensen los positivos con los negativos. Como se dio cuenta Raúl, elevamos al cuadrado, es una forma. Otra sería sacar valor absoluto módulo. La que vamos a usar nosotros es elevar al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Para qué elevamos al cuadrado? Ahora nos va a quedar todo positivo. Entonces, acá vamos a hacer los desvíos elevados al cuadrado. Bueno, nunca voy a enganchar el símbolo de desvío. Fíjate si podés vos, Ezequiel, yo no... El ganchito. Dale. Y entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a parar acá y voy a decir el 14,7 que es negativo y el valor al cuadrado. ¿Con qué signo me va a quedar eso? Positivo. Positivo, todo positivo. ¿Sí? Bueno, ahí me lo autocompletó. Y ahí tenemos, ¿ven? Todo positivo. Fíjense que los que están más cerca de la media obviamente aportan menos, los que están más lejos aportan más. Y si sumo todo, voy a tener un número fantástico que obviamente no va a ser 0. ¿En qué unidad está este número? Esto es centímetros. Esto también son centímetros. Centímetro cuadrado. Y esto es centímetro al cuadrado. Porque ¿qué hicimos? Estos desvíos que estaban en centímetros los elevamos al cuadrado. Así que esto es centímetro al cuadrado. Igual todavía te falta dividirlo. Bien, todavía no tengo la varianza, ¿no? Pero ¿se entiende la lógica de lo que estamos viendo? Esto le dedicamos tiempo porque la varianza es algo que nos va a acompañar todo el curso. Es un estadístico central para entender una distribución de una variable. Bueno, este número de acá, si vamos a nuestra fórmula, acabamos de obtener todo esto, ¿se entiende? Hicimos, cada dato le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Así que tenemos esta parte. ¿Qué nos falta para que sea una varianza? Dividirla por n, promediarlo. Entonces, volvemos a la definición.
que decía que la varianza es el promedio, es la media de las distancias, estos desvíos o distancias cuadráticas, es decir, elevados al cuadrado, entre los valores y la media. Así que acá, desvíos, o también lo pueden ver como o distancias a X raya, distancias a la media. ¿Sí? Entonces repito de nuevo, ¿qué es una varianza? Es la media de los desvíos elevados al cuadrado o la media de las distancias de los datos a la media elevados al cuadrado. Bueno, entonces vamos a tener la varianza. Ahora hacemos la cuentita, pero teóricamente quiero que piensen qué valores nunca va a tomar una varianza, qué es lo que no puede pasar matemáticamente. 0. 0. El 0, ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? Si No yo puede les digo, a ver, yo me saqué 8 en el primer parcial, 8 en el segundo parcial, sí. 8 en el final. Claro, no te pueden dar valores negativos. Ahí está. Sí puedo tener un 0. Si todos los datos son iguales, la media es 8, la distancia a la media es 0, 0, 0 y por lo tanto la varianza es 0. ¿Se entiende? 0 sí lo puedo tener. La varianza igual a 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando todas las observaciones son iguales. Pero negativo no puedo tener, porque le ve al cuadrado, ¿ven? Entonces, una varianza, cualquiera sea, tiene una restricción matemática. Nunca puede dar negativo. ¿Sí? Porque hay un cuadrado involucrado. Si había negativos en las distancias, los maté cuando le ve al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra cosa que quiero que piensen es que cuanto más alta la varianza, implica mayor variabilidad. Entonces vamos a calcular la varianza de nuestro conjunto de datos. Estamos acá. Y entonces la varianza va a ser este numerito, el 2100, dividido 40. ¿Sí? Lo estamos promediando. Y como bien dijimos, las unidades van a ser centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Sí. A ver si me siguen. Yo ahora voy a cambiar este número y en vez de 238 voy a poner 250. O sea que la planta más grande va a ser más grande todavía. ¿Qué les parece que le va a pasar a la varianza? ¿Va a seguir igual? ¿Va a bajar o va a subir? Va a subir. Va a subir. Exacto, porque tengo más dispersión. Si yo pongo acá 250, mira, la varianza era 52,51 y me subió a 65. Solamente por cambiar un dato, ¿sí? Entonces, ¿está claro? Más variabilidad, más varianza. Y el mínimo valor posible es 0 y eso ocurre cuando todos los datos son iguales. No termino de entender una cosa, no de la varianza, sino de antes. O sea, entiendo la propiedad de que si yo sumo las diferencias da siempre 0, pero no entiendo por qué da siempre 0 si yo puedo tener un valor gigante de un lado y otro chico del otro. ¿Por qué razón da siempre? No termino. Sí, siempre da 0 porque piensa que la media es el centro de masa de los datos. O sea, cuando vos calculas la media... Ah, claro, yo cambio este 238 a 400 y va a cambiar también la media, entonces eso va a ser que sea 0. Ok, genial, listo, ahí entendí. Camila había levantado la mano. Te va a hacer... Sí, profe, buen día. Hola. Le quería hacer una consulta. En la fórmula que está esto de la sumatoria, Sí. no llegué a entender si esto es solamente para expresarlo en la teoría o realmente hay que usarlo. ¿La sumatoria? Sí, no entendí lo de la sumatoria. La sumatoria es, mira, cuando decimos acá, esta suma, este numerito, suma, esa es la sumatoria. Sumatoria es, sumame todas estas distancias, desde la número 1 a la número 40. Bien.
¿Se entiende? Nosotros vamos a tener fórmulas. La fórmula es otro lenguaje, así como tenemos el español, el inglés, están las fórmulas del idioma matemático. Entonces, yo te quiero decir a vos, en un idioma especial, que calcules la distancia de cada dato con respecto a su media. Eso es el desvío. Que esas distancias las eleves al cuadrado, es esta columna, y que después sumes todo eso. En vez de escribir, mirá todas las palabras que ocupé para decir eso, yo te digo esto. Te doy esta formulita. Estoy diciendo exactamente esto. Bien, ahora sí, me había perdido esa parte de dónde estaba lo que sumaban. Exacto. Gracias. Bueno, listo, tenemos la varianza entonces. Ahora, la varianza tiene un problema y es La unidad. las unidades. Porque si yo ahora les digo, vamos a nuestros datos, todo bien, sacamos una varianza de 52 y la comparamos con la media, que es 222,7, por empezar no la podemos comparar, porque 222 está en centímetros y 52 es centímetros al cuadrado. ¿Se entiende? Sería un área, una superficie. Entonces, la varianza, el inconveniente que tiene, si bien conceptualmente es hermoso, porque es esto de las distancias y bla, bla, sus unidades hacen que la interpretación sea muy difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aparece otro estadístico, que es el desvío estándar. Desvío estándar. ¿Y qué hace el desvío estándar? Fíjense la fórmula. Acá habíamos dicho que teníamos la fórmula 1,5, ¿no? Raíz cuadrada de la varianza. Exacto, así de fácil. Lo único que hacemos es aplicar raíz cuadrada y entonces sencillamente hacemos la raíz del número de arriba. ¿Y qué va a pasar con las unidades de ese desvío estándar? ¿Cuáles son? Las unidades que necesitamos. En este caso, centímetros. Claro, porque le saco el cuadrado al número y le saco el cuadrado a las unidades, así que me quedan centímetros. Entonces, fíjense que queda algo bien razonable, porque ahora sí puedo comparar. La altura promedio es 223 centímetros con un desvío estándar que me da idea de variabilidad de 7 centímetros. Entonces, si bien formalmente elevamos al cuadrado y después sacamos raíz, está bueno intuitivamente que piensen que el desvío estándar es más o menos, aproximadamente, una idea de cuál es la distancia media de las plantas a la media aritmética. ¿Cuánto se alejan en promedio las plantas de la media aritmética? Matemáticamente no es eso, porque en realidad es promedio, o sea, al cuadrado, después sacamos raíz, pero para que se entienda. Tiene una altura de 223 centímetros y en promedio las plantas están unos 7 centímetros más arriba o más abajo. Obviamente puedo tener plantas 15 centímetros más arriba o 15 más abajo, pero esto es una idea de una distancia promedio. ¿Se entendió? Entonces, tenemos la varianza, tenemos el desvío estándar. Y ahora, imagínense que a mí me dicen que la cantidad de hojas de las plantas tienen una media aritmética de 8 hojas y me dicen que el desvío estándar de la cantidad de hojas es de 3. ¿Sí? Hojas. Ahora estoy hablando de otra variable. Las mismas plantas, además de medirles la altura, le conté la cantidad de hojas, como hicieron ustedes con las vides. ¿Sí? Y ahora les pregunto, ¿qué es más variable en este lote de girasoles de densidad alta? ¿La altura o la cantidad de hojas? ¿Cuál de las dos características varió más? Tenés que dividir
el desvío estándar por la media aritmética para tener el, no me acuerdo cómo se llamaba. Coeficiente de variación, creo que era. Coeficiente de variación. Sí, de acuerdo. Bien. ¿Y por qué no puedo comparar? Porque dijimos que el desvío estándar es una medida de variabilidad. ¿No puedo comparar el 7 con el 3? Y ya No, está. necesito saber en proporción con la, digamos, con la media. Bien. ¿Y los demás qué dicen? ¿Por qué otra razón no podría comparar el 7 con el 3? Por ejemplo, yo podría decir el 7 es más grande que el 3. Porque no son las mismas cantidades, no son las mismas Unidades. Las mismas unidades, exacto. ¿Qué es más grande? ¿7 centímetros o 3 hojas? No puedo No, comparar. claro. No tiene sentido, ¿se entiende? Entonces, las unidades son distintas, con lo cual comparar desvíos, inclusive medias, no tiene ningún sentido. Eso es importante que también lo tengan en cuenta. Si hay cosas, magnitudes en distintas unidades, no son comparables. Hay que hacer alguna cosa. Y lo que vamos a hacer es justamente el último estadístico, que es el coeficiente de variación. Vamos a escribirlo completo. Coeficiente de variación. Se ve. Coeficiente de variación. Lo tienen, la fórmula es la 1,8. Y lo que dice el coeficiente de variación es el cociente entre el desvío estándar y la media. Es como relativizar este numerito, el 7 centímetros, ¿es alto o es bajo? Y comparémoslo con la media. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, es muy sencillito esto. Vamos a hacer 7 dividido 52. Y eso me da 0,14. ¿Pero 52 no es la varianza? Ah, sí, perdón. Gracias. La media era 222,7. Esto, exacto. La que le pifié es el B50, que debería ser el B43. Ahí estamos. En nuestro caso, igual los dos están en centímetros. Por lo tanto, ¿qué unidades va a tener el coeficiente de variación? Centímetros. Ahí, tengo centímetros en el numerador o centímetros en el denominador. Unidades solas. Sin unidades. ¿Lo ven? Se cancelan. Arriba y abajo tengo lo mismo, se cancelan. Cuando resto, no. Si resto centímetros con centímetros, el resultado es en centímetros. Pero cuando divido centímetro por centímetro, desaparecen las unidades. Eso es genial. ¿Por qué? Porque ahora vamos a calcular el coeficiente de variación acá, que tampoco va a tener unidades, y por lo tanto ahora sí puedo comparar las dos magnitudes. Si ahora les pregunto, ¿qué es más variable en estas plantas? ¿La altura o la cantidad de hojas? Cantidad de hojas. La cantidad de hojas, el coeficiente de variación dio muchísimo más grande. ¿Se entiende? Algunos lo pasan a porcentaje, lo podríamos pasar a porcentaje. Igual, ojo, ¿no? Porque puede valer más de 100. El coeficiente de variación, no hay ninguna restricción de que la media tenga que ser menor a la varianza. O sea, podemos tener datos recontra variables y que nos dé el desvío mayor que la media, o sea, más del 100%. Pero miren, esto es más fácil todavía de verlo. El desvío, en el caso de la altura, es el 3% de la media y en el caso de la cantidad de hojas es el 37%. O sea, es mucho más variable. Las plantas estas son mucho más variables en cuanto a la cantidad de hojas que en cuanto a la altura. Sí, Raúl. Yo tengo una consulta para hablar bien, digamos, al momento de anotarlo en un parcial, por ejemplo. Cuando yo quiero decir que cada valor se aleja tanto de la media, ¿qué es? Cada dato, Cada observación. Cada observación. Sí. O sea, cada valor arrojado lo puedo llamar observación. Sí. Ok, gracias. Bueno. ¿Estamos? Bueno, esto que acabamos de ver es central, el concepto de la varianza, el desvío estándar como una ayuda para tener algo comparable y el coeficiente de variación como una herramienta para comparar variabilidad. ¿Dudas? ¿Preguntas?
No. Entonces esto lo podemos poner acá. Acá lo tenemos, todos estos datos. Y lo que me dice es comparar sus valores con los correspondientes a las 40 plantas medidas en la parcela de densidad baja. A ver si me deja esto, insertar una columna a la derecha. Bien, ¿se fijan en el libro? Vamos a hacer la comparación porque todo lo que hicimos acá era densidad alta. Entonces esto es alta densidad. Y ahora vamos a hacer qué pasa con baja densidad. Voy a hacer algo. Voy a poner las unidades acá. Vieron que el ejemplo del libro, todo el que está desarrollado, es para estas 40 plantas, pero de baja densidad. Entonces lo que les pido es que vayan al libro y me digan cuánto da la media de baja densidad. Ya lo habían escrito igual en el documento. Un grupo que había resuelto ese punto. ¿Cuánto va? Vamos a agregarle la media. Coeficiente de variación. Vamos a agregar acá. Amplitud. Bueno. A ver si se despiertan. Grupo 1. El documento tú tienen, chicos, en el Word. Habían buscado ya el... Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. No tienen que hacer ninguna cuenta. Es ir al libro y buscarlo. La media es 211,37, ¿no? La de la baja densidad. Entiendo yo. No sé si... Bien, a ver, vamos a ver. La media 211,375. Perfecto. Bueno, todos tienen acceso, así que lo van buscando en el libro y lo van completando. Para los que llegaron tarde, voy a volver a copiar el link. Esperen, ¿eh? Estaban todos igual cuando pusiste el link. Ya lo deberían tener todos. Ok. La amplitud entre cuartiles también está en centímetros. Ah, sí, creo que yo no llegué a anotar, gracias.
Se hacía con las marcas de clase, ¿no? Las amplitudes y todo, sí. No, todo la calculamos con los datos desagregados. No hagan ninguna cuenta con los datos agrupados porque se acuerdan que habíamos charlado que cuando agrupamos perdemos información. Así que si están los 40 valores, usan los 40. Listo, ahí borro el 35 porque... Lo que tienen que hacer es, repito, en el libro, si leyeron el libro, hay toda una descripción y todo el cálculo de estadísticos basados en un ejemplo de 40 plantas medidas en alta densidad, perdón, en baja densidad, en el libro. Y en el ejercicio 1.1 estaban los 40 datos de alta densidad. Entonces lo que tienen que hacer es fijarse. A ver, ¿dónde calcularon la media aritmética? Entonces, página 30, al final de todo, está la media aritmética. Ahí está el dato. Bueno, ¿y dónde está la amplitud total? Ahí en la página 31. Profe, una consulta, no encuentro el cuadro en el que está en la densidad baja. ¿Me puede decir qué página está? ¿Dónde está qué cosa? Lo de densidad baja. El capítulo 1, todo el capítulo 1, todos los gráficos, los estadísticos, todo eso está hecho en base a un ejemplo de 40 plantas de baja densidad. Ah. Está en el mismo texto, es el caso del libro. Sí, solo que en acá no, pensé que era este aquí, el primero que sale del 1.3, pensé que era el de la alta, y luego el de acá que está agrupado, me parecía que era el mismo, solamente con datos agrupados, perdón. Bueno, nos está faltando la varianza. Oh. 63,89 centímetros cuadrados. Perfecto, 63,89 centímetros cuadrados, está en la página 33. ¿Lo quieren arreglar ahí? ¿Se entiende? Estamos buscando en el libro. El profe Willy Batista hizo todas estas cuentitas que hicimos nosotros recién para alta densidad, pero para 40 plantas de baja densidad. ¿Sí? Así que lo buscan ahí. 66, el desvío 7,9. Bueno, perfecto. Creo que estamos. Bueno, ¿listo? Y ahora lo que vamos a hacer... Vamos a volar esto. Y ahora vamos a comparar, porque es lo que pide, comparar valores. Esto que estamos haciendo nosotros ahora es lo que ustedes van a tener que hacer con las dos variedades de uva en el trabajo práctico, ¿no? Esto es muy parecido al trabajo práctico. Entonces, vamos a hablar primero de la tendencia central. Ah, y ya que estamos, vamos a poner la mediana también. ¿No? Pueden buscar la mediana de estos 40 datos que la calculamos la clase pasada y la mediana del libro. ¿213? 213, ¿cuál es? La de... Es la mediana de baja densidad. Baja densidad, así que vamos a poner acá, 213, perfecto. Y la mediana que calculamos acá en el Excel, ¿me dicen cuánto es? $222. Bueno, listo. Bueno, vamos a hablar de la tendencia central. La tendencia central nos dice más o menos en general cómo venían las plantas
Acá. Bueno, entonces, ¿qué dicen la tendencia central? Que si comparamos la media, ¿qué nos dice la media? ¿Qué media es más alta y eso qué significa? Hay más alta la de alta densidad y la baja respectivamente. Muy bien. Entonces, miren, la media dio más alta, 223 versus 211. La mediana también dio más alta, 222 versus 213. Entonces, ¿eso qué nos dice? En general, ¿cómo son las plantas de alta densidad? Más altas. Más altas. Las plantas sometidas a alta densidad tienen una altura media mayor que las de baja densidad. Y la mediana de altura también es mayor. Y eso que no sé, biológicamente, ¿por qué les parece que está pasando eso? Que con alta densidad tienen más altura. Porque compiten con la luz. La planta. Para poder agarrar más luz tiene que ser mucho más alta que las otras. Entonces tiende a aprovechar eso y seguir creciendo para poder agarrar la luz del sol. Bueno, ¿se entendió? Estamos hablando de competencia por el recurso, por la luz. Entonces, si hay más densidad, tienen que crecer más para alcanzar la luz, ¿sí? ¿Se entiende? Nos está hablando, fíjense que esta cuentita, que es una cosa matemática, nos está hablando de un fenómeno biológico, nos está hablando de competencia por el recurso. Entonces, se explicaría por una mayor competencia por la luz a alta densidad. ¿Estamos? Bueno, entonces eso es un aspecto. El otro aspecto, que lo medimos con todos estos otros estadísticos, es otra dimensión, que es la variabilidad. Vamos a hablar ahora de la variabilidad o la dispersión. Dispersión de los datos. Bueno, ¿qué dicen si miramos dispersión? Las de baja densidad tienen una mayor dispersión. Exacto, acá vamos a poner, estos son 3.77%. Miren, y nos está faltando la amplitud entre cuartiles, ¿me dicen cuánto es? Está en el Excel, lo calcularon con Ezequiel. En arriba, chicos. ¿Cuánto daba? Daba 11, ¿no se acuerdan? Lo tienen arriba. Yo noto una cierta pereza. Sí, hoy Tiene. Sí, 11. Sí, 11 11 porque centímetros. medios dormidos están. Era 2,29 menos 2,18. 2,18. Sí. Bueno, nos da 11 centímetros, otro 10,5. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el desvío estándar. ¿Qué pasa con el desvío estándar? Más alto en baja, ¿no? ¿Qué pasa con el coeficiente de variación? Más alto en baja. La amplitud entre cuartiles nos dio un poquito más alta acá, pero estos dos estadísticos, el desvío estándar es mucho, y el coeficiente de variación, son estadísticos mejores en el sentido que utilizan todos los datos para su cálculo. Entonces vemos, ¿qué cosa? Que en general las plantas sometidas a ¿qué les pasa qué? Vamos a ver. Las plantas sometidas a baja densidad, ¿qué les pasa? Tienen mayor variación. Tienen mayor variación. ¿En qué? ¿En qué varían más? En su altura. Igualmente, si la varianza te da mayor, todo el resto te tiene que dar. Tal cual. O sea, No, el coeficiente de variación no necesariamente, ¿eh? Porque podés relativizar por cosas distintas. Si la varianza te da mayor, el desvío te va a dar mayor, eso seguro. ok, listo. El coeficiente de variación, como juega la media, cambia. Sí. Tiene mayor variación que eso.
la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. ¿Estamos? O sea, estos tres estadísticos nos dicen que hay más variabilidad. Y eso, en términos biológicos, ¿qué significa que haya más variabilidad? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo son las plantas? Mejorar la planta como tal, puede evolucionar y adaptarse de una mejor forma para generar individuos que sean más resistentes. Sí, pero esto sería baja densidad. ¿Qué está pasando con la altura de las plantas? Primero, por lo menos tienen tanta competencia entre sí. No tienen tanta competencia, entonces. O sea, hay algunas que no van a variar, a diferencia de las que están con alta densidad, que la gran mayoría va a tener que competir y por eso varían menos. Exacto, las de alta densidad tienen mucha presión de competencia, entonces tienen que crecer todas. En cambio, las otras no tienen tanta competencia. Más según su genotipo que por la competencia en sí. Exacto, van a pesar más el genotipo que las características ambientales cuando tienen tanta presión. ¿Sí? Entonces, hay mayor diferencia entre sus alturas, ya que no están sometidas a la competencia por la luz. Entonces, pesa más el genotipo, por ejemplo. Bueno, ¿se entendió? Sí, perdón, por las dudas quedó 2 veces escrito baja densidad. Ah, acá. Sí. Gracias. De nada. Buenísimo. Bueno, ¿se entendió? Entonces, también lo que quiero que vean, primero, hicimos varias cosas. Tratar de entender las fórmulas. Eso es fundamental, no se peleen con las fórmulas. La fórmula, como ya les dije, es otra forma de lenguaje, es otro idioma. Y es aprender qué nos está diciendo ese idioma. Entonces, tradujimos esa fórmula de varianza, bla, bla, a cuentas, números, valores. Y la otra cuestión, una vez que tenemos el valor, ponerle las unidades y contextualizarlo. ¿Sí? Trae un mensaje ese número. Entonces está bueno acá esta comparación que hicimos para entender qué información resumida, son medidas resumen, nos da estas mediciones que hicimos nosotros. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. La última pregunta, y para cerrar las interpretaciones, dice cómo se interpretan las comparaciones en relación con la posible plasticidad, ¿no? Y la plasticidad es la capacidad que tienen las plantas de adaptarse a las condiciones. Si no hubiese plasticidad en la altura, ¿cómo tendrían que ser las alturas de las plantas de alta y de baja densidad? Tendrían que ser iguales porque no podrían variar según el imprinting ambiental o las condiciones ambientales. Exacto, ¿se entiende? O sea que también podemos evaluar la plasticidad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Esta especie tiene plasticidad fenotípica con respecto a la densidad? Sí. Sí. Sabemos que sí, ¿sí? Entonces, vamos a decir, las plantas presentan plasticidad en su fenotipo, particularmente la altura, ¿no? Es lo que medimos nosotros, en respuesta a variaciones en la densidad de cultivo. Bueno, buenísimo. ¿Dudas, preguntas? No. No. Bueno, muy bien. Entonces ahora hacemos un recreíto y después nos vamos a poner a trabajar. Sí, yo después te puedo hacer una consulta que tengo sobre lo que hicimos. Primero, el de Boxplot se me complicó bastante en Infostat. O sea, porque me costó que a la izquierda aparezcan los valores arrojados, pero se pongan los valores según la frecuencia relativa. No sé si se entiende lo que digo. Como que pude armar el Boxplot, pero no sabía cómo hacer para que en mi eje Y estén los valores arrojados. O sea, yo trabajé mi grupo trabajó con diámetro de pámpanos como variable continua. Que en el eje Y aparezcan los diámetros, pero que la caja ubique máximos y mínimos
en los diámetros en relación a la frecuencia relativa acumulada. O sea, no sabía cómo hacer que haga eso. Sí, el boxplot no te muestra frecuencias, o sea, lo único que te muestra son las alturas. No es como el histograma que tiene dos ejes, en realidad hay un solo eje que tiene sentido. Claro, que por es eso. el O sea, tengo los distintos valores de diámetro que puede adoptar, ¿no? Entonces, Calculás. todavía... Vos querés que te aparezcan más valores, digamos. Ok. Para No, que no, no. coincidan. Yo en el boxplot, si entendí bien el concepto, es en el eje Y tengo los valores que puede tomar mi variable. Ujú. ¿Sí? Y después el máximo, mínimo, o cuartiles o medianas, se tiene que posicionar en cada valor dependiendo la frecuencia relativa acumulada de ese valor. ¿O no? Sí. No sé cómo hacer eso. O sea, Simplemente calculás esas 4 medidas, cuartil 1, cuartil 2, y eso te va a definir la base de la caja, la mitad de la caja y el techo de la caja. claro, no sé cómo ponerlo en Infostat. O sea, lo hice a mano. No, a sé cómo mano no, hacerlo. entrá los datos. En Infostat probablemente lo que te esté faltando te da pocos datos el eje Y por defecto. Eso es lo que te decía. Si querés agregar más para que te aparezca más parecido al número concreto que vos podés haber calculado a mano, te agregan más valores al eje Y. Vas a la parte de menú gráfico en el eje Y y le pones donde dice ticks, le agregas más ticks, te van a aparecer más valores y te va a coincidir justo uno con el Pero me Q3, parece que con el no Q2. es eso lo que está... No, yo si Si quieren... estás si no, después con la pensando lo de la forma- frecuencia relativa acumulada, no te va a salir la frecuencia relativa acumulada, solo te va a salir el valor que tendría que estar en el cuartil 3, 2 y 1. Sí, tal cual. Ahí, a ver, te lo muestro con un ejemplo cualquiera. Dale, gracias. Porque lo terminé haciendo a mano, o sea, me quedó bien el gráfico, respeté las proporciones de todo, pero la escala... Bueno, mira, acá no son esos, inventé 40 datos, tenés acá. Entonces te vas a gráficos y acá le pedís el boxplot, gráfico de caja. Y acá le decís dónde están los datos. Y acá le das a aceptar. Y esto se lo saco y ya está, ¿ves? Entonces... me compliqué la vida. Claro, yo lo que hice fue cargarle las frecuencias relativas y el programa ya las calcula solas. Exacto. Ok, listo. O sea, el programa solo te saca cuál es la mediana, cuál es... Ok, genial. Si lo haces a mano, es lo que te decíamos antes y también te decían los chicos de América, y son los 3 numeritos estos, los calculás el mínimo y el máximo, y interpolás y haces el dibujo vos a mano. Ok, ni siquiera lo meto con la frecuencia, o sea, meto todos los datos, las veces que aparecieron y... Ok, genial, perfecto. Y eso lo hago siempre, siempre, siempre con los valores sin agrupar en nada, o sea, los valores en crudo. Exactamente, la agrupación siempre perdés información. Ok, bueno, ahora en el borrador quedó el que hice a mano, pero después lo pongo hecho en Infostat. Buenísimo. Bueno, entonces cortamos en 10:15, 10:30 volvemos y van a empezar a trabajar en grupo. Buenísimo.